¿Qué vamos a ver el día de hoy? El tema es salvo. Y vamos a ver 3 pasos. ¿Cuál era nuestra vida pasada? ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Y cuál es la nueva vida? Haciendo referencia a la vida pasada antes de tener un encuentro personal con Jesucristo, y la nueva vida es después de tener un encuentro personal con Jesucristo. Antes de comenzar, vamos a ver algunos conocimientos previos. A continuación van a salir algunas frases y tú tienes que poner si es verdadero o falso. Anótalas aparte en un cuadernito. Al final vamos a dar la solución de estas preguntas. Primero, para ser salvo, solo necesito creer que Dios existe. A ver, coloca si es verdadero o falso. Segundo, el pecado causa una separación entre Dios y el hombre. Anota tu respuesta. Y tercero, soy salvo por asistir a la iglesia y hacer cosas buenas. Al final, resolveremos estas 3 preguntas. Vamos a comenzar con la primera parte, la vida pasada. Según Efesios 2:1, ¿cuál era nuestra condición antes de que Cristo nos diera vida eterna? Leamos Efesios 2:1 y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La clave aquí está en que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esta era nuestra condición. Pero ¿qué significa pecado? Porque todos hemos pecado. Pecado en este versículo se representa con la palabra hamartía. Y hamartía era una palabra que se usaba cuando alguien no le daba al blanco, como por ejemplo un arquero. Hamartía entonces es errar en el blanco. ¿Qué significa para nosotros el pecado? El pecado significa fallar, fallar en ser como Dios quiere que seamos. Y eso se extiende a todas las áreas de nuestra vida. El pecado nos hará fallar en ser buenos padres, en ser buenos hijos. El pecado nos hará fallar en ser buenos esposos, buenas esposas, buenos ciudadanos, buenas personas. Esa es nuestra condición antes que Cristo nos diera la vida eterna. Muertos porque no podíamos hacer nada para remediar esa situación. Según Romanos 3:23, ¿habrá pecado toda persona? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra todos significa que sí, todos han pecado. Entonces, ¿cuál era la condición en que nos encontrábamos antes de que Cristo nos salvara? Aquí podemos ver nuestra condición y dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Este versículo nos hace pensar, en primer lugar, en la universalidad del pecado, porque dice que todos lo hemos hecho. Nadie puede librarse o escaparse de esta condición. Nadie podrá decir, no, yo no hice aquello, o yo no hice esto que es malo, porque dice que todos hemos pecado. Y también nos habla de nuestra condición sin Dios. En el principio, Dios creó al hombre para tener una relación con él, pero esta relación se rompió por causa del pecado. Número 3, la Biblia dice que estábamos condenados, pero ¿por qué? Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué estábamos condenados? Porque no habíamos creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero ¿cómo podría Dios, que es amor, perdón, paciencia y misericordia, condenar a aquel que no le cree o no cree en él o no cree en el unigénito Hijo de Dios? Cuando pensamos en Dios como un Dios de amor, perdón, paciencia o misericordia, es en realidad un Dios hecho por nuestra propia mente. Es un Dios formado a nuestra imagen, pero Dios no es formado a nuestra imagen. Nosotros somos formados a imagen de Dios. Olvidamos algunos de los otros atributos de Dios, como que Dios es un Dios de ira, es un Dios de justicia y de santidad. Entonces, porque Él es justo y santo, no puede convivir con el pecado. Porque Dios es justo, dará la recompensa o el pago a todo pecador que no aceptó el perdón
que Él ofreció por medio de su Hijo Jesucristo. Para resumir, ¿cuál es la condición del hombre en su vida pasada? Es una persona muerta en sus delitos y pecados, es una persona que está separado de la gloria de Dios y está condenado porque no ha creído en Jesucristo. Ahora veamos cuál es la obra de Dios. En primer lugar, Efesios 2 del 4 a 5 describe a Dios de la siguiente forma. Vamos a responder a la pregunta, ¿cómo se describe a Dios? Efesios 2, 4, 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La palabra acá nos dice, ¿cómo es Dios? Es rico en misericordia y amor. Entonces, lo que hizo Jesucristo es esta relación rota por causa del pecado entre el hombre y Dios, por medio de su sacrificio en la cruz, podemos reconciliarnos con Dios. Y Romanos 5:8 dice, ¿cómo Dios muestra su amor con nosotros? Bueno, dice que, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros, siendo nosotros aún pecadores. Dios no esperó que nosotros fuéramos perfectos o que nosotros le buscáramos, porque la palabra de Dios dice en un versículo anterior que hemos leído que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y un muerto no puede hacer nada por remediar su situación. Entonces el hombre estaba irremediablemente condenado. Vino Cristo y unió esa separación que había entre el hombre y Dios. Efesios 2, 8, 9 dice, Dios decidió que la salvación no es por obras. ¿En cuáles obras confía la gente creyendo que con ellas serán salvos? Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios estableció que la salvación de la condenación no sea por obras. No puede ser por obras porque en primer lugar estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por otra, no puede ser por obras para que nadie se jacte que por su propio medio lo puede hacer, y nadie lo puede hacer. Si hacemos un análisis de si somos buenas personas, vamos a darnos cuenta que no, en el fondo no lo somos. Mentimos, robamos, maquinamos de forma que a Dios no le agrada. No somos buenas personas. No hay nada que podamos hacer nosotros para agradarle a Dios. Es por eso que la salvación es por gracia. Es decir, es un regalo de Dios. Y muchas personas creen que haciendo buenas obras, siendo caritativos, pueden ser salvos. Pero la verdad es que la palabra de Dios nos dice en el versículo 8 que somos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. ¿Qué significa gracia? Gracia significa regalo no merecido, porque en realidad no merecíamos la muerte de Jesucristo. Pero Dios nos amó tanto en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es gracia. Esa es la gracia de Dios para el hombre. ¿En qué debemos tener fe para ser hijos de Dios? Gálatas 3:26 nos dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, debemos tener fe para ser hijos de Dios en Cristo Jesús, porque recuerda, Él se convirtió en el medio de reconciliación entre el hombre pecador y Dios santo. Diga en sus propias palabras, ¿qué es tener fe en Cristo? Te animo a que respondas esta pregunta de forma personal. Puedes pausar el video y piensa en tus propias palabras, ¿qué significa tener fe en Cristo? Si lo has hecho, espero que hayas pensado realmente en este concepto. Para mí, tener fe en Cristo engloba creer
confiar y obedecer, como si fuera una secuencia, porque primero tengo que creer en que Él es el unigénito Hijo de Dios, el Salvador, y ahora tengo que confiar en ello, y después de confiar, debo obedecer. Ahora veamos en qué consiste la nueva vida después de haber confiado y reconocido y aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Juan 10:10 nos revela con qué propósito vino Cristo. Dice, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuál es el propósito para el que vino Cristo? Para que tengamos vida en abundancia. Pero no confundamos la palabra abundancia. Algunos creen que abundancia es dinero, otros creen que abundancia es libre de problemas, ningún problema me puede llegar. Otros creen que una vida de abundancia es una vida de salud. Pero en lo que realmente estaba pensando Jesucristo con una vida de abundancia es en una vida abundante espiritual, una vida que haga que tenga una relación personal con Jesucristo y por medio de él pueda llegar al Padre. Esa es la verdadera vida de abundancia que vino a traer Jesucristo. Nunca nos acerquemos a Jesucristo o invitemos a una persona a venir a Jesucristo por otras razones como el dinero, los problemas o la salud. Debemos venir a Jesucristo porque somos pecadores y somos condenados, y Jesucristo es el único medio para que nosotros podamos cambiar nuestra condición de una condición caída y pecadora a una condición de hijos delante de Dios. ¿Qué ofrece Dios a quien recibe a Cristo según Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué ofrece Dios a quien recibe a Jesucristo? El derecho de ser hijos de Dios. A menudo pregunto si todos son hijos de Dios y la mayoría de personas dice que sí. La verdad es que no todos son hijos de Dios. Todos son creación de Dios, pero para ser un hijo de Dios, según este versículo, hay dos condiciones que uno tiene que cumplir. Una de ellas tiene que ver, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, es decir, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ser hijo de Dios es un derecho que se gana por recibir y creer. Estas dos palabras son claves para entender cómo o cuándo una persona es un hijo de Dios. Y la palabra creer viene de la palabra griego pisteu, que significa encomendar, fiar, guardar, confiar, creer o ser simplemente un creyente. Y la palabra recibir, que viene del griego lambano, significa entrar, intentar, llevar, aceptar. Yo relaciono el primero con el conocimiento y el segundo con la acción. Para ser un hijo de Dios no basta con saber y creer que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados, sino que también tengo que apropiarme de ello. Tengo que entrar a Jesucristo. Tengo que llevar a Jesucristo, alcanzar, cobrar, obtener, olvidar mi vida pasada, aprenderme de Él. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, ser un hijo de Dios es más que simplemente creer, es una vida de acción, es una vida constante de renuncia a mis deseos, a mis pasiones. Según Juan 5:24, ¿qué sucede con la persona que recibe a Cristo? Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué sucede con la persona que recibe a Cristo? No vendrá a condenación. Recuerda, la condición del hombre sin Dios es apartada de él, una persona condenada, porque Dios es santo y no puede coexistir con el pecado. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo nos perdona nuestros pecados. Por medio de la obra de Jesucristo, somos reconciliados con el Padre.
14 dice, según Efesios 2:10, ¿para qué somos creados en Cristo? Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Para qué somos creados? En el pasaje dice que somos creados para buenas obras. ¿Y qué más? Somos hechura suya. ¿Qué significa esto? Significa que soy el fruto de un plan perfecto e inteligente y no el resultado del azar o la casualidad. Somos hechura suya, creados para buenas obras. Tenemos también un propósito. Mi existencia tiene un propósito. Yo soy el fruto de un plan perfecto y tengo un propósito. Y el propósito es que hemos sido creados para buenas obras. Y Dios lo ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos el fruto de una casualidad. Somos el fruto de una mente perfecta. Si tú has decidido seguir a Jesucristo, aceptar a Jesucristo y su obra salvadora, tu destino está seguro en Cristo Jesús. No somos salvos por obras, pero sí para hacer buenas obras. Según Corintios 5:15 dice, estar en Cristo significa haberlo aceptado como Salvador. Entonces, si alguno está en Cristo, ¿en qué se convierte? Bueno, leamos. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando estamos en Cristo, es decir, le aceptamos como nuestro Salvador, ¿en qué nos convertimos según este pasaje? Lo más resaltante aquí creo que es en una nueva criatura. ¿Qué es una nueva criatura? Es un nacer con nuevos deseos, con nuevos pensamientos. Ser una nueva criatura no significa tener una vida perfecta, pero sí una vida de perfeccionamiento. Es una vida donde el Espíritu Santo obrará y trabajará en cada uno de nosotros. Y entonces nuestros deseos, nuestras pasiones ya no son nuestras, sino que nuestros deseos ahora se convierten en los deseos de Dios. Nuestra mente ahora ya no maquina según nuestra carne, sino que ahora nuestra mente es como la mente de Dios, deseando siempre lo que es santo y lo que es perfecto. 16. La segunda parte del versículo 17 habla de cambios en la vida. Da algunos ejemplos de estos cambios. Esta es una pregunta personal que te animo a que lo escribas en un cuaderno aparte. Escribe cómo Dios ha cambiado tu vida, cómo era antes. Da ejemplo de lo viejo, de cómo era tu vida sin Cristo y escribe ejemplos de cómo es ahora tu vida con Cristo. Muy bien, vamos a resumir. Esta es una tarea para cada uno de ustedes. Con sus propias palabras, resuma el contenido de los que hemos estudiado y responde las preguntas. ¿Cómo era mi vida sin Cristo? ¿Qué hizo Cristo por mí? ¿Cómo se debe mostrar en mi andar diario la nueva vida que Dios me dio? Anota estas preguntas y escribe las respuestas también junto con tus respuestas de la diapositiva anterior. Ahora vamos a responder a las preguntas que teníamos al inicio. ¿Recuerdas? Donde se tenía que poner verdadero y falso. Primero, para ser salvo, ¿solo necesito creer que Dios existe? Esto es falso, porque no basta con creer, sino que también tenemos que recibirle a Él. Segundo, ¿el pecado causa una separación entre Dios y el hombre? Verdadero. El pecado causó esa división. Por eso decía en Romanos 3:23, estamos destituidos de la gloria de Dios. Destituidos significa alejados, apartados. ¿Soy salvo por asistir a la iglesia y hacer cosas buenas? No, esto es falso. No, nadie es salvo por asistir a una iglesia y menos por hacer cosas buenas. Somos salvos por gracia. Pero no olvidemos que aunque somos salvos por gracia, no por obras, pero sí para buenas obras. Para terminar con esta lección,
No olvides que para crecer espiritualmente debes memorizar la palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado, él recitó la palabra de Dios y en 3 oportunidades dijo, escrito está. Eso revela la importancia de memorizar la palabra de Dios. Memoriza Efesios 2, 8 y 9. Aquí te presentamos 2 versiones. También tienes que leer la palabra de Dios y te recomendamos que leas el libro de San Juan del capítulo 1 al 7, un capítulo por día. Y sería muy interesante que hagas tus anotaciones capítulo por capítulo de lo que te impactó más en cada capítulo y anótalo en un cuaderno aparte para que después puedas repasar en ello. Y por último, ora por tu vida espiritual, por el perdón de tus pecados y para que la gracia de Dios abunde en tu vida. Porque aún después de venir a Jesucristo, aún pecamos, pero la palabra de Dios dice que Dios es grande en misericordia. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos